5 de junio de 1981, la comunidad científica dio a conocer los 5 primeros casos de SIDA, una enfermedad cuyo origen sigue siendo un interrogante. En el periodo que va desde octubre de 1980 hasta mayo de 1981, 5 hombres jóvenes, todos homosexuales activos, han sido tratados de neumonía Pneumocystis carini, confirmada por biopsia en 3 hospitales diferentes de Los Ángeles, California. 2 de los pacientes han muerto. Así comenzaba el artículo que el 5 de junio de 1981 publicó el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta en su boletín epidemiológico semanal. Por entonces ni los médicos, ni los expertos, ni nadie sobre la Tierra sabía que aquellos sujetos, hasta entonces perfectamente sanos, eran unos de los primeros seres humanos conocidos en padecer el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Hoy nos acercamos en nuestro tiempo de enigmas a otro momento quizás más reciente en la historia y quizás más reciente en nuestra memoria. Con la ayuda de nuestro compañero Juan Manuel Santiago viajamos a través de los túneles del tiempo, como decíamos, no tantas décadas, no tantos años atrás, para descubrir un misterio, lo que podríamos denominar un misterio sin resolver. El caso del paciente cero, cómo se infectó el mundo. Hablamos del SIDA. ¿Qué tal, Juan Manuel Santiago? Pues en este caso, y con las consideraciones oportunas, nos acercamos a un tema serio. No lo hacemos desde una perspectiva frívola, ni mucho menos, pero hay interrogantes al respecto. Hola, bien hallados. Pues ciertamente es un tema más que preocupante, porque, bueno, para gente de nuestra generación, el SIDA es algo que no conocíamos y que un día pues saltó, ya hace unos años, saltó a nuestras vidas como tantas otras realidades del mundo que nos ha tocado vivir. Una enfermedad, una pandemia que no se conocía, que parece nueva, pero que no es nueva, porque este primer virus fue detectado sobre los años 30 en África, en África Central más o menos, en simios. Y ahí pues se estableció lo que era el síndrome de inmunodeficiencia de simios. La gran pregunta es cómo pasó al ser humano. Ahí está la incógnita, y estamos hablando de una enfermedad que según la Organización Mundial de la Salud se ha cobrado más de 36 millones de personas. Estamos hablando de una de las enfermedades que más muertes ha causado en la época moderna, por tanto toda nuestra consideración, y tenemos pues algunas incógnitas, porque quizás en la memoria colectiva el SIDA aparece con esa imagen mediática del actor Rock Hudson, pero sin embargo vamos más atrás en el tiempo a esos 5 casos que mencionábamos el 5 de junio de 1981. Hablemos de ese extraño origen de la enfermedad. El tema es que detectado el virus en los años 30, se detecta en humanos ya sobre los años 50, pero queda muy localizado a muy poquitos casos en África Central, y se supone, porque todavía no se ha podido establecer de manera científica clara y fehaciente, que al consumir carne de mono infectado por este virus de inmunodeficiencia de simio, pasó al ser humano, y ahí o bien en el consumo de carne, o bien al tratar la carne de estos simios, su sangre contaminada infectó a algún ser humano, y entonces ya empezaron a darse los primeros casos en seres humanos, si bien es cierto que eran casos muy localizados y muy puntuales en esa zona de África. Es a partir de los años 80, unos 30 años después, cuando ya salta la enfermedad a Estados Unidos y ahí a todo el mundo, y además de una manera explosiva, una auténtica pandemia que disparó todas las alarmas.
Estamos hablando de una mutación de un virus similar que afectaba a otras especies animales. Estamos hablando de una zoonosis, una infección que habría superado la barrera entre especies para saltar al ser humano. Eso es lo que explica, entre otros, Pedro Pérez, del Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH, en su dossier Origen y Evolución del VIH. Por otro lado, la doctora Sherin Asdin, una reconocida facultativa licenciada en Medicina por la Universidad de Harvard y experta en esta enfermedad, decía en su obra SIDA que ella pensaba, era partidaria de que la madre naturaleza nos castigó con este cruel salto entre especies a principios del siglo XX. Esa época habría sido en la que la cepa más letal del VIH, estamos hablando del VIH-1, habría pasado de un animal a un humano en África Central, como bien decías, y con el VIH-2, un subtipo menos agresivo, habría sucedido algo parecido, aunque algunos años después y en África Occidental. ¿Qué otros elementos deberíamos añadir en nuestro viaje por la historia, descubriendo algunos misterios en torno a los orígenes del SIDA? Bueno, lo dicho hasta ahora es lo que está acreditado. Lo que no está acreditado es esas lagunas, el cómo y el por qué en los años 50 sí hay casos, pero no es la pandemia que vivimos en los 80, qué es lo que ocurre, a qué se debe todo esto. Entonces han circulado toda clase de especulaciones, de historias, incluso conocidos divulgadores, Andreas Faber-Kaiser, algunos más, hablaron de la teoría de la conspiración, de que era un arma química desarrollada por los Estados Unidos en laboratorios de Maryland o de Pensilvania, como parte de su arsenal militar, en fin, que había sido un experimento fallado y que se les habían escapado los virus, algo que se dijo en su día sobre el aceite de colza aquí en España, todos nos recordamos, ¿verdad? Las conspiraciones se prestan a todo esto cuando no hay una línea muy clara y algo muy claramente establecido, pues hay terreno a la especulación, todo el que se quiera. Lo cierto y verdad es que la clave puede estar en las formas de transmisión. Si no las claves, por lo menos una explicación al por qué en los años 50 estaba localizado en una pequeña parte de África y a partir de los 80 pues hay una pandemia mundial, y es la forma de transmisión. La forma de transmisión es por los fluidos corporales, básicamente sangre, saliva y semen, y los mayores casos de contagio han venido hasta la fecha en todo el mundo por transmisión sexual, aunque en África la mayor parte de los casos es de bebés infectados por sus madres, que previamente se han infectado antes, ¿no? Entonces, ¿qué facilita esto? Bueno, pues hemos visto cómo la ciencia ha hecho un esfuerzo grande. Se ha investigado mucho, se ha dedicado mucho dinero a investigación y desarrollo de remedios, y en el primer mundo pues los cócteles de retrovirales de varios medicamentos pues han conseguido que esta enfermedad se cronifique, deje de ser mortal, porque hasta el año 2006 la OMS hablaba de casi 40 millones de afectados y 3 millones de ellos fallecidos. Desde el 2006 no hay una cifra más fiable. Había habido un descenso, sobre todo por las prácticas de profilaxis, del uso de preservativos, de disminución de las llamadas conductas de riesgo, pero en Occidente sobre todo está volviendo a haber un repunte, hay nuevos casos, aumentan los casos. ¿Por qué? Pues porque se descuidan esta profilaxis y estas conductas de riesgo se vuelve a ellas. Entonces, podríamos pensar cómo se vivía en los años 50 y cómo se vivía en los años 80, y eso puede explicar parte de esa pandemia que ha habido a partir de los años 80. Por otra parte, el uso de las mismas jeringuillas para distribuir
diversas vacunas, sobre todo en África, ha hecho, o entre toxicómanos, utilizar la misma jeringuilla para inyectarse algún tipo de droga, ha hecho que el contagio aumentase. Entonces, estas prácticas no existían en los años 50, pero en los 80 sí. Entonces, eso puede explicar un poco el porqué de la pandemia. Así lo corroboró el genetista español David Posadas en el año 2014 a la revista Science, señalando siempre que todo son interpretaciones. También se ha mencionado otra causa de esta expansión del virus en la comercialización de las relaciones sexuales con prostitutas, y serían también algunas investigaciones de un equipo de investigadores de las universidades de Oxford y Lovaina, Inglaterra y Bélgica respectivamente, que señalarían que esa mutación y ese cambio del VIH pues ocurriría en el año 1920 y nos llevaría a Kinshasa, la actual República del Congo, donde el virus, como decíamos, pasaría de ser el virus de inmunodeficiencia de simios al virus relacionado ya con los seres humanos. Juan Manuel Santiago, hablemos de esos casos desconocidos. Hemos hablado de los conocidos, pero de algunos casos desconocidos, quizás el caso más antiguo de SIDA que se tiene constancia en los archivos, que data, entiendo, de 1959. Sí, es un poco, hemos hablado de ellos, de esos casos que se dan también en África, pero que quedan muy localizados, y es cuando se constata que ese síndrome de inmunodeficiencia de simios pasa a humanos, pero siguen siendo casos muy concretos, muy establecidos. Hay un elemento más que no hemos tenido en cuenta, y es que podría llevarnos un poco a la génesis de la enfermedad en sí, a lo que es la enfermedad en sí. El VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que al instalarse en el cuerpo humano lo que hace es atacar el sistema inmunológico. Entonces ataca los glóbulos blancos y lo que hace es dejar al cuerpo sin defensas. ¿Qué ocurre? Pues que como no es la única infección que suele haber en el cuerpo humano, cualquier infección oportunista, menor, pues es la que devasta y se lleva por delante a la persona que padece esta enfermedad. Si vemos la tendencia de cómo los seres humanos, el sistema inmunológico humano, ha ido debilitándose con el correr de los tiempos por el tipo de vida, por los fármacos, por la atención, pues es verdad que ahora se vive más. La esperanza de vida es mayor pues por muchos factores, el factor alimentación, los cambios de conducta, el cambio de vida, la asistencia médica, los medicamentos que hoy hay. Es verdad que en conjunto la esperanza de vida humana se ha alargado, pero paralelamente estamos viendo también que los seres humanos hoy, inmunológicamente hablando, son más débiles que en otras épocas, que en otros tiempos. Entonces, eso también significa que enfermedades muy simples, pues van a ser las que van a desencadenar verdaderas pandemias en el ser humano. Pensemos que aún a día de hoy, con todos los avances médicos, algo tan sencillo como la gripe, pues no se ha conseguido erradicar, y cada año las epidemias de gripe se llevan varios millones de personas a la tumba, sobre todo personas inmunodeprimidas, ¿no? Niños, ancianos, enfermos crónicos y demás. Pero estas cosas también pueden explicar un poco el porqué de ahora sí y antes no. Si para los años 30 se descubre el virus en los simios, que a lo mejor estaba pues ahí desde hace siglos, pero que no se descubrió hasta el año 30, y es en los años 50 cuando se descubre que pasa a humanos, ahí no hay demasiada alarma. El problema es cuando ya en los años 80 se produce esta pandemia. Y claro, de todo esto que hemos hablado, pues es lo que puede explicar un poco el porqué de todo eso. Lo que da pábulo a las especulaciones es que sea algo tan súbito.
como ocurrió en los años 80, que en cuestión de poquito tiempo, de los primeros casos que se detectan, pues rápidamente empiezan a detectarse casos por todo el mundo, pum, 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 y eso habla, pues eso da pábulo a muchas especulaciones, a muchas teorías de la conspiración y demás, pero en fin, que lo que está acreditado es lo que hemos hablado. Es interesante ese concepto de debilitamiento del sistema inmunológico, que explicaría cómo los primeros casos pues fueron como cuentagotas y aislados y bueno, con la apariencia de enfermedades extrañas y diversas. Podríamos irnos a Inglaterra, año 1961, a Suecia, año 1967 y también pues al año 1975, y podríamos hablar del caso de un marinero noruego que había hecho varias escalas en África. Sin embargo, pues el suceso fue archivado y el cadáver enterrado y olvidado. Como bien decías, a principios de los 80 ese desconocimiento general cambió. Y lo hizo gracias al doctor Joel Weissman, un médico de Los Ángeles que solía trabajar con grupos homosexuales y que se percató de que en un plazo de tiempo de apenas unas semanas, 5 de ellos, los 5 de nuestra historia en la introducción, comenzaron a padecer una serie de síntomas similares. Entre los mismos destacaban episodios de fiebre, pérdida de peso repentina y tumefacción o hinchazón linfática. A su vez, y según avanzó el tiempo, sufrieron también de diarrea e infecciones severas, tanto orales como anales. Tras realizar múltiples pruebas, el doctor Weissman encontró que la sangre de varios de ellos había sufrido una reducción radical de linfocitos, una célula sanguínea que, junto con otras sustancias, se encarga de combatir las enfermedades cuando éstas llegan a nuestro cuerpo. El médico estadounidense se percató, por tanto, de que se encontraba frente a una nueva dolencia que hacía que el sistema inmunológico no pudiese reaccionar ante las amenazas y que, en definitiva, podía volver letal cualquier virus. Muchas gracias, Juan Manuel Santiago, por acercarnos a este tema apasionante, preocupante también, que necesita todavía información y concienciación. ¿Y con qué nos quedamos? ¿Qué aprendemos de todo esto? Pues que sí, muy importante estar bien informados y luego, pues con la información que se tiene, pues aprovecharla y ponerla en práctica. Y si se ha detectado claramente que hay una serie de conductas de riesgo, pues está claro, evitarlas. Pues muchas gracias, Juan Manuel Santiago, siempre por ese análisis riguroso de la historia, riguroso y con ese interés divulgativo.